En el vasto cielo, donde el viento sopla a través de las nubes, existen guerreros supremos que no solo dominan el espacio, sino que también son asesinos de la naturaleza. Con alas poderosas, no solo vuelan, sino que cazan. Estas aves no conocen el miedo ni la pausa. Nacieron para perseguir y conquistar. Los asesinos del cielo. En las densas selvas tropicales del sudeste asiático, donde las capas de hojas se superponen y la luz solar lucha por atravesar el dosel hasta el suelo, el ambiente siempre está húmedo, envuelto en niebla y lleno de sonidos, los aullidos de los gibones, el zumbido de los insectos y, de vez en cuando, un grito que corta el aire desde lo alto, el llamado del halcón gris. En este ecosistema complejo, donde cada rama puede ocultar a un cazador, el halcón de la selva no elige la fuerza para sobrevivir. Elige la velocidad, la precisión y la capacidad de desaparecer en la oscuridad. El halcón gris, un ave de presa astuta y ágil, es un maestro cazador en el nivel medio del dosel forestal. A diferencia de sus parientes que viven en las llanuras o montañas, el halcón gris está hecho para vivir en el laberinto de árboles. Sus alas son cortas y redondeadas, no para volar alto, sino para deslizarse entre las estrechas grietas entre las ramas. Su cola larga le ayuda a maniobrar con agilidad en espacios reducidos. Tiene un plumaje gris suave, con el pecho rayado en blanco y marrón como escamas de serpiente. Pero lo más destacado es su cresta puntiaguda que se eleva detrás de su cabeza. Una característica distintiva que siempre impresiona cuando emerge de las sombras de la selva. Sus ojos amarillos, fríos como cuchillas, escanean continuamente el follaje. Cualquier pequeño movimiento, una ardilla, un pajarillo que acaba de dejar el nido o una paloma de la selva desprevenida, puede convertirse en objetivo. Las palomas de la selva son presas favoritas. Son dóciles, van en parejas y suelen alimentarse en claros del bosque. Esa falsa sensación de seguridad las convierte en objetivos fáciles. El halcón gris no espera desde lo alto. Se posa en una rama de nivel medio, donde la luz se filtra a través de las hojas y el denso follaje oculta sus afiladas alas. Cuando llega el momento, con un solo aleteo, se lanza desde la oscuridad, atravesando las ramas como una bala que puede doblarse. La persecución es fugaz, menos de 10 segundos. No hay advertencia, no hay grito.
La caza exitosa no es para satisfacción propia. En una cavidad de un árbol viejo, en lo profundo de la selva, está el nido de la madre halcón, donde dos crías esperan su primera comida del día. Los trozos de carne se desgarran y se pasan del pico de la madre al de las crías, mientras los sonidos de la selva continúan resonando. Aunque es un depredador, el halcón lleva dentro un silencioso y persistente instinto maternal. La selva tropical es un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan cada segundo. No hay fuerza eterna ni seguridad absoluta. Pero para el halcón de la selva, la ventaja no radica en la fuerza física, sino en la habilidad, movimientos silenciosos, observación aguda, ataques precisos y retirada en la oscuridad. Y luego, como si nunca hubiera estado allí, desaparece en el dosel. Los sonidos de la selva vuelven a la normalidad. Pero un ave, un depredador, sigue volando en círculos en lo alto, esperando el próximo momento. En las montañas nevadas del hemisferio norte, donde el cielo se extiende sin límites, una criatura solitaria traza círculos silenciosos en lo alto. Con alas que superan los 2 metros de envergadura, una mirada que atraviesa valles enteros y garras curvadas como cuchillas. El águila real, Aquila chrysaetos, es el verdadero símbolo de la fuerza, la libertad y el arte de sobrevivir en la naturaleza salvaje. El águila real no necesita ruido para afirmar su posición. No es un rugido ni las marcas de garras en el suelo lo que la define, sino su presencia silenciosa y sobrecogedora desde el cielo. Son cazadoras expertas, ocultas entre el viento y las rocas, entre la niebla y la luz de la mañana, esperando el momento perfecto para lanzar un golpe mortal. Todo el cuerpo del águila real es una obra maestra de la evolución. Sus ojos pueden ver a un conejo desde una distancia de más de 2 kilómetros, una visión entre 4 y 5 veces más aguda que la del ser humano. Sus alas anchas le permiten planear durante horas sin necesidad de batirlas, simplemente aprovechando las corrientes de aire cálido que ascienden desde los valles para mantenerse en el aire. Sus garras son su arma más temible, largas, curvadas y poderosas, capaces de atravesar la piel gruesa de pequeños mamíferos. Su pico ganchudo está especializado en desgarrar la carne de las presas, limpio y preciso como el tajo de un cazador experto. Todo el mecanismo es impulsado por un sistema muscular potente, reflejos fulminantes e inteligencia sobresaliente. Un águila real puede poseer un territorio que abarca cientos de kilómetros cuadrados, desde laderas de montaña hasta valles, desde los bordes de los bosques hasta las mesetas desiertas. Patrullan el cielo diariamente, trazando un mapa invisible en lo alto. Cualquier intruso, incluso otro de su especie, es expulsado sin piedad. No hay cercas, no hay fronteras, solo una mirada penetrante que vigila desde la cima de un peñasco. Y un silencio mortal que cubre el espacio.
En el mundo del águila real, la libertad no es un regalo, es algo que debe protegerse a toda costa. En el silencio absoluto de las mesetas rocosas de Mongolia, donde el viento aúlla entre las grietas como ecos de cuentos antiguos, una criatura permanece inmóvil en la cima de la montaña más alta. La luz tenue del sol resbala sobre su plumaje marrón oscuro y brillante, reflejándose en unos ojos dorados que parecen fragmentos de metal fundido. Ningún movimiento abajo escapa a esa mirada. Es un águila real, hambrienta y paciente, una cazadora silenciosa entre los cielos. Allá abajo, en la cornisa escarpada, una manada de cabras montesas avanza en fila. Caminan con cautela sobre repisas verticales como acróbatas expertos. Una cría, más pequeña y débil, se separa brevemente del grupo, solo unos pasos, pero suficientes para convertirse en objetivo. Sin sonido. Sin movimiento innecesario. Solo viento y concentración absoluta. Entonces, desde un costado del acantilado, unas alas se abren. El águila emerge, resucita desde la sombra como un espíritu del viento. Bajo sus garras. El botín aún está tibio. Da unas vueltas en el aire, como si proclamara su dominio sobre el cielo entero, y luego desaparece rumbo a su nido, donde el hambre se detiene momentáneamente y la vida continúa. No fue una cacería ordinaria. Fue una maniobra audaz, arriesgada y absolutamente precisa. Un acto en el filo entre el éxito y la muerte, porque si fallaba el salto, si erraba el cálculo, ni el águila volvería. Cuando el invierno se retira de las laderas, dejando atrás el hielo y los vientos cortantes, los primeros rayos del sol primaveral bañan las frías montañas de piedra, encendiendo una nueva vitalidad. Los manantiales comienzan a derretirse. Los primeros brotes de hierba rompen el suelo húmedo. Y en lo alto, unas alas dibujan círculos silenciosos bajo el cielo azul pálido. No hay cantos melodiosos, ni danzas coloridas como en otras aves.
El amor del águila real se teje en vuelos audaces, acrobacias al ras de las montañas, para luego elevarse como si desafiaran la gravedad. Dejan caer ramas desde alturas vertiginosas y ambos descienden en picada para atraparlas en pleno aire, una forma de cortejo no apta para corazones débiles. Una vez eligen pareja, permanecen unidos de por vida. No por obligación ni dependencia, sino como dos seres orgullosos que comparten el cielo, el territorio y las futuras generaciones. Empiezan a construir su nido, generalmente sobre acantilados escarpados donde ningún depredador terrestre puede llegar. Transportan ramas secas desde lejos, entrelazándolas con cuidado. Agregando hierba suave y restos de pelaje de antiguas presas, formando una fortaleza suspendida en el aire. Algunos nidos perduran décadas, reparados por generaciones sucesivas, llegando a tener el tamaño de una mesa grande y una profundidad de casi 1 metro. Cada temporada de cría es un nuevo capítulo en la vida de la pareja. Pero también marca el inicio de las pruebas más duras. Tras más de 40 días incubando los huevos bajo el frío cortante de la montaña, el cascarón comienza a vibrar. Una pequeña grieta se abre, seguida de un chillido débil, como la primera nota en la sinfonía de la vida. El polluelo nace, sin plumas, sin abrir los ojos, frágil como un puñado de nubes. El nido solo contiene 2 huevos, y usualmente solo uno sobrevive. En el mundo del águila, la lucha comienza desde el propio nido. Si el segundo polluelo nace más tarde y más débil, será empujado, privado de alimento, incluso atacado por su propio hermano. Los padres no intervienen, porque en la naturaleza, no todos están destinados a volar. Cuando el sol se retira más allá del horizonte y la oscuridad cubre lentamente los campos, los árboles y los bosques, otro mundo comienza a despertar. Ya no hay trinos ni sonidos de actividad humana. Es entonces cuando las criaturas de la noche emergen como verdaderas soberanas. En medio de ese silencio, un sonido grave resuena. Lento y frío, como una llamada desde lo profundo del más allá. Ese sonido proviene del búho, el guardián silencioso de la noche, habitante de esa frontera difusa entre luz y oscuridad, entre la vida y la muerte. El búho no posee plumaje brillante. No hay bailes vistosos ni cantos armoniosos. Pero tiene lo que la noche más necesita: silencio, concentración absoluta y la capacidad de ver donde otros no pueden. Bajo la luz tenue de la luna, la figura del búho se perfila en la rama de un árbol, entre hojas que se mecen suavemente con el viento.
Su plumaje, denso, suave, dispuesto en capas como terciopelo, le permite volar sin emitir sonido alguno. Una sombra negra cruza sobre la cabeza de un ratón sin dejar ni el más leve susurro. Los ojos del búho son lo que más fascina y aterroriza al ser humano. Grandes, redondos, oscuros como abismos, no están hechos solo para ver, sino para memorizar imágenes en la oscuridad, donde los ojos humanos se vuelven inútiles. Esa mirada es a la vez suave y letal, como si pudiera atravesar el alma misma de su presa. La audición es su aliada en la caza nocturna. Una característica singular de los búhos es que sus orejas están desalineadas, colocadas en posiciones asimétricas. Gracias a ello, los sonidos que llegan desde distintas direcciones son procesados con ligeras diferencias temporales, lo que les permite localizar con precisión a su presa incluso si se oculta bajo hojas secas. La muerte llega como la niebla. Sin sangre. Sin lucha. Solo queda el viento nocturno. Y los ojos del rey en la sombra. La temporada de cría llega a finales de la primavera. Los búhos no construyen nidos elaborados. Usan cavidades en los árboles, techos abandonados, montones de heno. O los nidos viejos de otras aves. El macho ofrece presas como ofrendas a la hembra. No hay danzas ni cantos, su amor es un lazo silencioso y profundo. Cada nido suele albergar entre 3 y 6 huevos, que no eclosionan al mismo tiempo. El primero en nacer suele crecer más rápido y fuerte, dejando en desventaja a sus hermanos, porque la naturaleza nunca es lo suficientemente compasiva con todos. La madre alimenta a los polluelos con pedazos arrancados de ratones, gorriones, lagartijas, insectos. Los pequeños crecen rápido, pronto se cubren de plumas y comienzan a aletear en la oscuridad. Sus primeras lecciones son evitar caer, porque una caída en la noche puede ser la última. En muchas culturas, el búho es un símbolo contradictorio. En la mitología griega,
Era el animal sagrado de Atenea, diosa de la sabiduría, símbolo de claridad y conocimiento. Pero en Oriente, el búho se considera un presagio oscuro, el ave de la muerte, por su canto lúgubre y su presencia en cementerios o templos abandonados. La verdad es que el búho no trae presagios. Es solo una criatura nocturna que elige lugares silenciosos para sobrevivir, lejos del bullicio humano. Y en medio de ese malentendido, el búho ha sobrevivido millones de años, protegiendo silenciosamente los campos de los roedores destructivos y manteniendo el equilibrio de la cadena alimenticia. Cuando amanece, el búho regresa a su refugio en un árbol hueco. Cierra los ojos. Su mundo se retrae en la sombra, aguardando la próxima noche para renacer. Tal vez nunca veamos un búho en la vida real. Pero en algún lugar, entre cañaverales, en los aleros de templos antiguos o en el corazón del bosque, unos ojos redondos y negros siguen observando silenciosamente cada pequeño movimiento de la noche. Nadie oye su llegada. Nadie ve su partida. El búho, el guardián nocturno de la naturaleza, es el alma silenciosa de la oscuridad. El viento sopla entre los bosques de coníferas del oeste de Canadá. Desciende sobre lagos formados por el deshielo y cruza las bahías azules de Alaska. En un cielo cristalino como el vidrio, aparece una silueta, alas abiertas de casi 2,5 metros. Plumaje oscuro como una armadura. Y en medio de esa imponente figura, destaca una cabeza blanca como la nieve, que brilla bajo el sol como el halo de un soberano. Es el águila calva, una de las aves rapaces más majestuosas y poderosas de América del Norte. Contrario a lo que sugiere su nombre en español, el águila calva no es calva. Su nombre proviene del inglés antiguo piebald, que significa cabeza blanca, en contraste con el cuerpo marrón oscuro. Este plumaje contrastante no solo la hace destacar, sino que también es un signo de madurez. Un águila joven tarda entre 4 y 5 años en desarrollar la característica cabeza blanca. El águila calva no es solo un ave. Es el símbolo nacional de los Estados Unidos desde 1782, representando fuerza, independencia y visión. Pero detrás de las banderas, los escudos y los monumentos, hay una criatura real, una criatura que vuela, que ama y que sobrevive en el mundo implacable de la naturaleza salvaje. Habita en zonas pantanosas, grandes lagos, deltas y costas deshabitadas. No necesita sumergirse en profundidad, pues sus presas nadan en la superficie: salmones, peces de agua dulce, a veces aves acuáticas o carroña. Puede volar decenas de kilómetros al día en busca de alimento.
puede esperar durante horas por una sola oportunidad de cazar. Y puede compartir su presa con su pareja, como un gesto de unión sin palabras. Con la llegada de la primavera, los viejos bosques se despiertan entre brumas blancas. Las parejas de águilas calvas regresan a sus territorios de cría habituales, a menudo en las copas más altas junto al lago, para reparar sus antiguos nidos. Sus nidos pueden alcanzar los 2 a 3 metros de diámetro, pesar más de 1 tonelada y figuran entre los más grandes del mundo de las aves. Estas aves son monógamas durante muchos años. No necesitan promesas ni ceremonias. Solo necesitan que sus alas se agiten al unísono, que construyan juntas, cacen juntas y críen juntas. El amor entre estas aves no es ruidoso, pero es profundo y leal hasta lo admirable. Cuando la hembra incuba los huevos, el macho permanece cerca, protegiendo el nido. Después de más de un mes, los huevos eclosionan y nacen los polluelos cubiertos de plumón, con los ojos cerrados, frágiles y vulnerables. La lucha por la supervivencia comienza desde ese mismo instante. A orillas de un río solitario en Alaska, donde los antiguos abetos se reflejan en aguas heladas. Los salmones regresan desde el océano a los arroyos donde nacieron, emprendiendo el último viaje de sus vidas. Saltan entre rocas, escalan rápidos, con cuerpos desgarrados y una voluntad ardiente. No solo enfrentan corrientes salvajes, sino también a los cazadores más pacientes y a batallas no planeadas. Sobre una rama muerta junto al agua, un águila calva permanece inmóvil, con sus ojos dorados fijos en la superficie brillante del río. Ha estado allí desde el amanecer, cuando la niebla aún no se disolvía y el mundo dormía. Ahora, un destello plateado bajo el agua activa sus alas. Un gran salmón acaba de emerger a la superficie. Sin avisos, el águila se lanza como una lanza celestial. Sus amplias alas baten con fuerza. Sus garras se abren para atrapar. En medio del salpicar del agua, el salmón es levantado, aún luchando, pero ya atrapado por el cazador. Aterriza en una roca seca para disfrutar su comida. Pero un aleteo repentino irrumpe por detrás.
La derrotada se retira, no demasiado lejos, pero lo suficiente para evitar otro ataque. Sus alas baten fuerte, la elevan del suelo, llevándose una herida en el hombro, una herida que sanará, pero cuyo recuerdo quedará grabado. Sola, la vencedora baja la cabeza hacia el salmón sin vida. Rasga la piel plateada con su pico curvo como una hoz, arrancando fibras rojas de carne, una recompensa justa para quien no teme luchar. El viento vuelve a acariciar el bosque. El río sigue fluyendo. Otros salmones siguen remontando en silencio. Pero allí, donde el agua roja se arremolina, donde dos almas del cielo chocaron, la naturaleza ha recordado, ninguna victoria es sencilla, y ningún bocado es gratuito. En esta tierra salvaje, donde la vida y la muerte están separadas por un solo zarpazo, el título de rey del cielo debe ganarse cada hora, cada minuto, con garras, plumas ensangrentadas y un coraje inquebrantable.